Buenos días chicos, buenos días, les saluda el profesor Juan Carlos Mendoza. Y hoy día, para completar nuestra sesión número 22, vamos a ver un tema, vamos a ampliar nuestro conocimiento de la época medieval, una época que duró, recuerden, 10 siglos. Entonces, hablar de ella, pues es hablar de un tema bastante. Vamos a hablar ciertos puntos, ¿no? Principalmente los famosos cantares de gesta. ¿Qué eran? ¿Quiénes intervenían? Vamos a ir hablando un poco de cada uno de ellos. Una buena lectura que no nos va a caer nada mal para nuestra parte de comprensión de lectura. Siempre recuerden, chicos, lo importante que es la lectura. Es un ente, un ítem muy importante dentro de tu oración. Y eso tú vas a tener que tomarlo en cuenta siempre. La lectura. Muy bien, muchachos, continuemos. Muy bien, los cantares de gesta en la Edad Media, ¿no? Veamos ahí un poco la línea de tiempo, ¿no? El año 1000, el año 1100, el año 1140, 1200. Todo esto estamos hablando después de Cristo, ¿ya? Estamos hablando, ¿no? Los principales, de repente, representantes que se van a ver durante esta época, ¿no? Estamos viendo Warfield, la canción de Roldán, el Mio Cid y la famosa canción de los Nibelungos. Pero, ¿qué era característico de esta época? Ahí lo tenemos, el famoso castillo medieval. Ya para esta época tú puedes darte cuenta, ¿no? La estructura, la forma. Mira, observa nada más cómo se vivía dentro. Era una ciudadela, ¿no? Era una ciudadela en donde pues el caballero o de repente el propio rey, ¿no? Podría vivir. Muy importante, ¿no? Dice, una de las expresiones arquitectónicas más representativas de esa Edad Media, ¿no? Lo constituye el castillo o campamento fortificado, un tipo de edificio fundamentalmente defensivo. Estos castillos normalmente estaban ubicados en lugares estratégicos, ¿no? De repente cerca a puertos, de repente cerca, pues, ponte a ríos que alimentaban a las ciudades o los valles. Entonces, siempre esto, para luego ir creciendo su peculiaridad. Cuando vayamos viendo y hablando, te darás cuenta. Acá. Cuando hablamos, cuando observamos y nos damos cuenta, ¿no? Vamos a observar mucho la iglesia. Nos recuerdan la Edad Media, los caballeros, ¿no? Esta condición nació hacia el siglo XII, cuando la iglesia intervino tratando de moderar el salvajismo de los señores, lo que dio origen a la ceremonia de entrega de armas que investigan al joven como caballero, con el carácter moral y religioso que lo... Es que recuerda que empezó la época feudal, ¿no? Cuando empezaron a ver los famosos señores feudales, una época de sufrimiento. Entonces, esa Edad Media tuvo muchos avatares, muchas peculiaridades que eran importantes ir conociendo con el tiempo, ¿no? Pero en fin, sigamos por acá, ¿no? Debía realizar una serie de rituales previos, como el ayuno, la oración. Su permanencia en la iglesia se le hablaba sobre los deberes que debía cumplir, ¿no? Las piezas de su armadura, la armadura, el padrino, ¿no? Tocar el hombre. Acá te estoy leyendo todo el proceso que tú vas a ir leyendo, investigando, ¿no? Y analizando, más que analizando, aprendiendo, porque el análisis es sacar una conclusión. Acá no, acá vas a aprender o vas a ir conociendo las maravillas, lo que era un caballero, ¿no? ¿Por qué te lo recalco? Porque es importante, porque cuando vayas viendo esta historia más adelante en el futuro, vas a ir notando la importancia de estos personajes, quiénes eran. Por eso es importante saber, por eso es importante leer. Pero veamos acá. Entre los caballeros famosos destacó Ricardo Corazón de León, quien para vengar la derrota y matanza de una parte de sus tropas hizo sacar los ojos a 15 caballeros franceses y los envió donde Felipe Augusto. Un poco salvaje, ¿no? Sí. Es que, imagínate, ya hablábamos de guerra, violencia. Como en esta época fueron los famosos juglares, mientras que de repente lo escrito era más trabajado por los sacerdotes, ¿no? El cantar de clerecía, que lo veremos más adelante también. Muy bien, la casi totalidad de la masa social la ignoraba, ¿no? Los juglares vienen a satisfacer ciertas necesidades generales, claro, ¿no? Ellos eran la información, el recordar, porque ellos se paraban en las plazas y empezaban a declamar
todo lo que habían vivido, todo lo que habían visto, las aventuras, ¿no? Entonces, como que tenían una misión didáctica, a pesar de que no, muchos de ellos no sabían escribir, pero sí sabían contar, ¿no? Sí sabían detallar, animar, llamar la atención. Los famosos juglares. Veamos acá. Lograron esto último con sus cantares de gesta, ¿no? Ya que son los primeros en componer canciones en la lengua vulgar. Crean de este modo la literatura moderna. Y en otros términos, orígenes de las estructuras juglarescas. Los juglares. Hay mucho que hablar de eso, ¿no? La juglaría española parte de la decadencia del teatro latino y comprende también a juglares gallegos, portugueses, mariscos y judíos. Hubo asimismo trovadores provenzales o accitánicos que vivieron algún tiempo en España, ¿no? Como Marcobru, Grisou, Brazen, Prier. Existieron también juglares o soldaduras, principalmente danzaderas y contaderas, de quienes no veían con simpatía a los moralistas contemporáneos, ¿no? Es que recuerda que el juglar representaba y a veces tenía que usar el arte, ¿no? El arte de la representación, la actuación, que para algunos pues no era bueno porque decían, ¿no? Los cánones de la iglesia. Hay muchas cosas que la iglesia prohibió, como que puso parámetros dentro de este quehacer académico. Tú dirás, profesor, ¿pero era bueno o mal? No podemos determinar a ciencia cierta si la iglesia tenía totalmente la razón, ¿no? Muy bien, los principales instrumentos de música que se servían los juglares en la cedra y la cítola, ¿no? Un tipo de guitarras, como unas guitarras, ¿no? Que se caen. A ver, ahí tenemos sus instrumentos, todo, ¿no? Pero vayamos más abajo. Por esta razón, la de la índole de la poesía dejaron en la suya los juglares líricos, noticia de los mismos, no así los juglares épicos. Cuando a mí me hace referencia a juglares épicos y líricos, es que algunos juglares, como te dije hace un momento, más eran poetas y otros como que contadores de cuentos, ¿no? Los juglares épicos eran como contadores de cuentos, en cambio los juglares líricos eran como trovadores, cantantes callejeros, ¿no? Algunas características de poesía juglaresca son la sonancia y la métrica irregular, ¿no? Vamos viendo. Ejemplo, porque como te dije, personajes se le hemos caracterizado, ¿no? Los cantares que estos eran los cantos que se daban, ¿no? En honor a los caballeros, para que quede claro en tu quehacer, que era un caballero y quién era un juglar, ¿no? Porque el juglar era el trovador que hablaba del caballero, de las aventuras, de las desdichas, de las peripecias que podía pasar un caballero. Entonces todo eso también es muy importante que lo sepas. A ver, algunos ejemplos de los cantares de gesta en oro. Abogo, anónimo, ya una poesía épica, ¿no? Ahí vas a encontrar una pequeña afirmación sobre el mismo, ¿no? Lo que te podría resaltar, no fue publicado hasta 1815, ¿no? Sin embargo, no fue publicado hasta 1815. Tiene su época de aparición entre los años 700 y 750 de nuestra era, pero realmente su publicación se dio casi un siglo después. El poema termina con los funerales de Bugles y las lamentaciones por su muerte. Vamos a ver. La canción de Roldán, ¿no? La Chesol Roldán, ¿no? Atribuida a Teruldo, cerca de los 1100, una poesía épica, ¿no? Roldán con su espada parte en dos a un caballero. Profesor, recuerda que esas espadas eran pues espadas con filo y pesadas. A veces muchas de ellas eran un arma totalmente mortal, ¿no? Obra maestra de cantar de gesta francés, la canción de Roldán, de Rolando, ¿no? Hay muchas discrepancias también, algunos de Roldán, otros de Rolando, sí, es muy cierto. En el español sufren bastantes discrepancias de sonido y de afirmación. Otro, y ya un poco más alejado, el favor de los niveles. Otra poesía época, esta se llama en las zonas, ¿no? En las zonas sacro-romanas, en zonas alemanas, ¿no? Odín tuvo un buen ejército de hijos, ¿ya? Por lo que los germanos nunca pudieron quejarse de falta de él. A Sigmundo, su hijo predilecto, le dio la espada Balmunga, que le hacía absolutamente invencible. Ajá, ¿viste? Ahí hay mucho para leer, investigar y poder trabajar las famosas
los famosos cantares de gesta, ¿no? Acá tenemos esa continuación sobre ese pequeño resumen sobre el glosario, para que lo tengas un poco más específico y no haga necesidad de estar divagando mucho, ¿ya? Recuerden eso, por favor, chicos, es muy importante que ustedes estén en comprensión de lectura. Espero que los videos, estoy viendo ya varios, muy bonitos, espero que les esté yendo muy bien con sus últimos productos de bimestre, ¿no? Chicos, nos quedamos acá, diviértanse, hasta la próxima. Tu profesor Juan Carlos.